Bienvenido a la lección de potencias de números reales. Vamos a recordar lo primero, el concepto de potencia, entendiendo potencia como el producto de a n veces, llamándose a la base y n al exponente. Una propiedad de las potencias es que cualquier número elevado a 0 es igual a 1, y otra propiedad derivada del mismo concepto de potencia es que cualquier número elevado a 1 es igual a ese mismo número. Veamos algunos ejemplos sencillos. 7 elevado a 5, tendremos que multiplicar 5 veces el número 7 y obtendremos 16.807. 7 elevado a 0 es 1 y 7 elevado a 1 es 7. Veamos ahora algunas de las reglas que aplican a las potencias. La primera sería que el producto de dos potencias de la misma base es otra potencia cuya base es la misma y se suman los exponentes. Igualmente, en la división, el cociente de potencias de la misma base resulta una potencia de la misma base restando los exponentes. Si vemos algunos ejemplos, 11 al cuadrado por 11 al cubo, o 11 elevado a 2 por 11 elevado a 3, sería 11 elevado a 2 más 3, se mantiene la base y se suman los exponentes, lo cual resulta 11 elevado a 5. En el segundo ejemplo tenemos 5 elevado a 7 entre 5 elevado a 3, se mantiene la misma base que es el 5 y se restan los exponentes, 7 menos 3, resultando 5 elevado a 4, que no es otra cosa que multiplicar 4 veces por 5, 625. En un tercer ejemplo, vemos que tenemos en el numerador 3 elevado a 4 por 3 elevado a 5 y en el denominador 3 elevado a 6 por 3 elevado a 2. Hacemos primero el producto del numerador y el producto del denominador, resultando 3 elevado a un exponente que sería 4 más 5 y en el denominador 3 elevado a un exponente que sería 6 más 2. Tenemos 3 elevado a 9 partido de 3 elevado a 8. Ahora hacemos la división, mantenemos la misma base, el 3, restamos los exponentes 9 menos 8, tenemos 3 elevado a 1 que es 3. Otra regla aplicable a las potencias nos diría que el producto de dos potencias del mismo exponente es igual al producto de las bases elevado a ese exponente. Fijémonos aquí que al contrario que en la propiedad anterior, aquí lo que son iguales son los exponentes, no las bases. Por tanto, aquí se multiplican las bases y no se suman los exponentes como pasaba en la propiedad anterior. Del mismo modo, el cociente de dos bases con el mismo exponente sería el cociente de las bases elevado a ese mismo exponente. Unos ejemplos sencillos de estos sería 3 elevado a 2 por 5 elevado a 2. Tenemos el mismo exponente, por lo cual multiplicamos las bases y nos quedaría 15 al cuadrado. Otro ejemplo, 10 elevado a 7 partido de 5 elevado a 7. Tenemos el mismo exponente, con lo cual podemos agrupar en cociente de bases 10 partido de 5 elevado a 7, lo cual nos queda 2 elevado a 7. La siguiente regla aplicable a potencias es la potencia de una potencia, que en este caso sería la base y la multiplicación de los exponentes. Veamos cómo se ejecutaría en un ejemplo. Tenemos 2 elevado al cubo y a su vez esa potencia elevado al cuadrado. Entonces lo que tendríamos como resultado sería 2 elevado a 3 por 2, que sería 2 elevado a 6, o lo que es lo mismo, 64. Otra regla de las potencias nos dice que una potencia con un exponente negativo es el inverso de esa misma potencia con exponente positivo. Veamos un ejemplo. 3 elevado a menos 4 es lo mismo que 1 partido de 3 elevado a 4. O lo que es lo mismo, 1 partido de 81. En esta lección vamos a ver también las operaciones con números en notación científica. Recordemos que un número en notación científica era un coeficiente por una potencia de base 10. El producto de dos números en notación científica, a por 10 elevado a n por b por 10 elevado a m, sería
el resultante de multiplicar los dos coeficientes y multiplicar también las dos potencias de base 10. Dejamos la misma base, 10, y sumamos los exponentes. En el caso del cociente de dos números en notación científica, igualmente hacemos el cociente de los coeficientes y el cociente de las potencias. En el caso del cociente de las potencias, dejamos la base 10 y restamos los exponentes. Veamos un ejemplo. 8 por 10 a la menos 4 por 3 por 10 a la 5. Multiplicamos los coeficientes, 8 por 3, y multiplicamos las potencias de base 10. 10 elevado a menos 4 más 5. Esto nos da 24 por 10 elevado a 1, que expresado con un solo número entero sería 2,4 por 10 al cuadrado. Un ejemplo de cociente sería el que vemos en pantalla, de tal manera que dividimos los coeficientes, 9 partido de 3, y restamos los exponentes dejando la misma base 10. 10 elevado a 7 menos menos 3. Como bien sabemos, menos menos 3 se convierte en más 3, por lo tanto 7 más 3 son 10, sería 3 elevado a 10 elevado a 10. Veamos ahora cómo se suman números en notación científica. Dado que en esta operación de suma o resta de números en notación científica se suelen cometer bastantes errores. Para poder sumar los coeficientes, las potencias en base 10 tienen que estar elevadas al mismo exponente. Es decir, a más b se podrá sumar siempre y cuando 10 a la n, potencia en base 10 que multiplica el coeficiente a, y 10 a la n, potencia en base 10 que multiplica el coeficiente b, sean exactamente iguales. La n tiene que ser la misma. Atención, si la n, el exponente, no es el mismo, no se pueden sumar los coeficientes. Esa operación no se podría realizar. Tendríamos que hacer una transformación en un número en notación científica equivalente de tal manera que una de las potencias de base 10 la transformáramos con un exponente igual a la otra potencia en base 10. Veamos esto en un ejemplo para entenderlo mejor. Tenemos la suma de dos números en notación científica, uno de ellos con exponente menos 4 y otro de ellos con exponente menos 5. No podemos sumar el 8 y el 3 directamente. Primero tendremos que poner, en este caso, el primer sumando en una potencia de base igual al segundo sumando, es decir, 10 a la menos 5. Para eso lo que hacemos es corremos la coma un lugar hacia la izquierda y entonces en vez de colocar 10 a la menos 4 escribimos 10 a la menos 5. Ahora ya sí, ahora tenemos la suma de dos números en notación científica con la misma potencia en base 10, 10 a la menos 5 en ambos casos. Ahora ya sí, sumamos 0,8 más 3 y lo multiplicamos todo ello por 10 a la menos 5. No hemos hecho otra cosa que sacar factor común de 10 a la menos 5. Tenemos 3,8 por 10 a la menos 5, que es el número que se expresa en pantalla. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo.